Hola chicos y chicas, buenos días. Espero estén bien, excelentes con toda su familia. Hoy vamos a trabajar la guía número 4 y como ustedes bien saben, por cada 3 guías de química vamos a trabajar una de biología, entonces hoy vamos a tener un poquito del trabajo más, pues yo diría que un poquito más fuerte, porque van a tener las 2 guías, pero de todos modos recuerden que la idea es que ustedes se vayan preparando para el IFE porque ya pronto vienen esas pruebas y en la medida en que ustedes desarrollen estas actividades se van apropiando más de los conocimientos. Pero vamos a iniciar con la guía de química. Bueno, como pueden darse cuenta chicos, nosotros apenas en la primera guía trabajamos 2 planes de clase, el plan de química y el plan de biología. Para no cargarlos tanto, entonces decidimos, decidió la coordinación y los administrativos que por cada 3 guías de química se va a trabajar una de biología. Como les decía ya en la guía, en general, en este espacio de tiempo tienen que aprovecharlo más, porque hay más actividades, ya no están trabajando solamente con química, sino con biología. Entonces la guía número 2 de biología es sobre ácidos nucleicos. Bueno, este tema sale bastante en el IFE, así es que yo más prácticamente expliqué un poquito en la clase mientras estamos allá, pero no alcanzamos a terminar, entonces lo voy a explicar a manera de mapas. Y ahí les voy a colocar unas copias para que ustedes miren el video, lean. Si no entienden, se van a YouTube, se van a otra investigación y lo importante es que se apropien de los conocimientos. Bueno, los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Pues esos son unos ácidos que se encuentran en el núcleo y por eso se llaman ácidos nucleicos. Son dos, el ADN y el ARN. Entonces los ácidos nucleicos son cadenas largas de subunidades, pero no idénticas. Esos ácidos nucleicos están formados por unas unidades llamadas nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Pues una cadena larga que está formada por un azúcar, en este caso una pentosa que tiene 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Cada ácido, o sea el ADN y el ARN, tiene esos tres componentes. Vámonos para el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que tiene una doble cadena de polinucleótidos. ¿Y qué es un polinucleótido? Pues son varias moléculas unidas en forma de hélice. Ese ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo, se encuentra en las mitocondrias y se encuentra en los cloroplastos. ¿Y cuál es la función? Pues la función es la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. ¿Por qué? Porque ahí están los genes y está la información que se utiliza para producir las proteínas. El ácido desoxirribonucleico tiene un nucleótido que tiene un grupo fosfato, que es el PO4, tiene el azúcar, que es la desoxirribosa, y tiene las bases nitrogenadas, que es guanina, citosina, timina y adenina. Además hay que recordar que los nucleótidos, para que se puedan formar, necesitan de unos transportadores de hidrógeno. En este caso encontramos el ATP, que es el mismo adenosintrifosfato, que es una molécula de adenina más 3 fósforos, digamos 3 fósforos. El flavin adenin dinucleótido, que es otro transportador de hidrógeno. Y el NAT, o sea, el dinucleótido de niacina adenina. Esos grupos fosfatos, como pueden darse cuenta ustedes, prácticamente se unen por enlaces covalentes. El fosfato se une al azúcar, el azúcar se une a la base nitrogenada y los puentes de hidrógeno hacen que se unan las bases nitrogenadas con las otras bases nitrogenadas. Ahora, hablando ya del ácido ribonucleico, o sea el ARN, como pueden darse cuenta, se encuentra tanto en el citoplasma como en el núcleo. La función de este ácido, pues prácticamente es permitir la síntesis de proteínas. Y para poder hacerlo necesita de 3, por eso se encuentran 3 ácidos ribonucleicos.
que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Bueno, lo mismo que allá en el ADN, el nucleótido que forma este ácido es el grupo fosfato, una ribosa y una base nitrogenada que es la guanina, la citosina, la adenina y cambia la timina por el uracilo. Entonces prácticamente es lo que tienen ustedes que manejar. Hablando aquí de las bases nitrogenadas, les hago el recorderis que se dividen en dos tipos: las púricas y las pirimidinas, o las purinas y las pirimidinas. Las purinas o púricas son aquellas que tienen doble anillo, como la guanina y la adenina. Y las pirimidinas, sí, uno puede decir también pirimidínicas, tienen un anillo sencillo, y estas son la citosina, la timina y el uracilo. Bueno, recuerden que para poder, digamos, hablar de la síntesis de proteínas, inmediatamente tenemos que conocer esos ácidos. Mapita, bien sencillito, le voy a explicar de una manera sintetizada qué significa síntesis de proteína. La palabra síntesis se llama producción, entonces es la manera como el cuerpo produce nuestras proteínas. Entonces, para poder producir esas proteínas se necesita primero que el ADN haga una replicación. Luego esa replicación saca copias exactas de ADN que están en el núcleo. Y luego esa información genética que está en el núcleo tiene que pasar al citoplasma y por ello se necesita que haya una transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Es la síntesis o producción de ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el que copia la información que está en el núcleo y la pasa al citoplasma al ARN. Entonces ya una vez que esté en el ARN mensajero lo pasa al ribosoma y ya prácticamente en el ribosoma es donde se da la traducción. En otras palabras, es donde se sintetizan proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas? Las que ustedes ya conocen, las que tenemos en la carne, en la piel, en toda la parte del cuerpo, porque las proteínas son las que se encargan de muchas funciones que tenemos en el organismo. Entonces, a partir del ADN se sintetiza la proteína. Les voy a tratar de sintetizar prácticamente todo lo que es la síntesis de proteínas. Ya les explicaba en el mapita anterior que sintetizar proteínas significa producirlas. Para poder producirlas se dan prácticamente tres procesos. Se da la replicación del ADN o síntesis del ADN, la transcripción y la traducción. Entonces, lo primero que el organismo tiene que hacer es sacar copias. Ahorita les muestro cómo se sacan las copias en el ADN. Entonces, aquí les voy a explicar prácticamente lo que es la transcripción. La transcripción, pues digamos que es el proceso que utiliza la célula para pasar la información que está en el núcleo y llevarla al citoplasma. Entonces la transcripción ocurre dentro del núcleo a partir de una molécula de ADN que no puede salir por el citoplasma, no puede salir del núcleo solo, entonces va a salir del citoplasma. Por eso hay una enzima que se llama la polimerasa, que es la que se encarga de separar las dos cadenas de ADN y creando una molécula de RNA mensajero. Entonces, esa es la transcripción. Ya se transcribió, ya se pasó la información que está en el núcleo y se llevó al citoplasma. Ahora hay que tener en cuenta que cuando hay transcripción, tenemos que tener en cuenta lo que les acabé de explicar de los ácidos nucleicos con las bases nitrogenadas. Recuerden que en el ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina. Y en el ARN tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, cuando hay síntesis de ADN, la adenina va a trabajar con timina y la guanina trabaja con citosina. Ya cuando hay una transcripción, entonces la adenina ya va a trabajar con uracilo y la guanina sigue trabajando con la citosina. Bueno, y la traducción ocurre en el citoplasma. Ya prácticamente la traducción consiste en producir las proteínas prácticamente a partir de unos aminoácidos. Entonces ocurre en el citoplasma a partir de una molécula del RNA mensajero que ya se formó en la transcripción, y esto se lleva a cabo en tres procesos.
La iniciación, la elongación y la terminación. ¿En qué consiste la iniciación? Pues el ribosoma se une al ARN mensajero y después después de esto entonces se une el RNA de transferencia para emparejar con el RNA mensajero. Entonces el uno le pasa la información, para que lo entienda, el RNA mensajero le pasa la información que transcribió al RNA de transferencia. Y esto es llevado a los aminoácidos correspondientes. Luego, la elongación. La elongación prácticamente es hacer crecer la cadena. Entonces, el ribosoma va leyendo la cadena de RNA mensajero y va alargando la cadena. Ahí les mandé un link para que vean cómo se va formando la cadena. O si no, ustedes también buscan otros links. Y por último, es el proceso de la etapa de la terminación. Ya el ribosoma alcanza un codón. ¿Y qué es un codón? Es una tripleta, es la unión prácticamente de aminoácidos. Esa tripleta, en este caso tenemos el uracilo, la guanina y la adenina. Otra tripleta, aquí tenemos el uracilo, adenina, adenina. Y recuerden que cada codón o cada tripleta da origen a un aminoácido. Bueno, aquí les traje una copia para que bien sintetizada para que ustedes entiendan paso por paso de los procesos que utiliza la síntesis de proteínas. Entonces aquí tenemos lo que es la replicación del ADN. Les dije que en otras palabras la replicación es simplemente sacar copias. Entonces miren bien los esquemitas. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que para poder darse la síntesis o replicación del ADN, pues prácticamente se necesita que una cadena molde le sirva para formar la otra. Comienza de 5 a 3 y el molde va de 3 a 5. Pero miren que aquí lo que necesito que ustedes entiendan cuando el IFE les pregunte es que la adenina en la replicación del ADN, la adenina se une a la timina y la guanina a la citosina y así sucesivamente. Así van a encontrar simplemente para que vean que va de 5 a 3' y luego el molde que se forma es de 3 a 5'. Bueno, continuando con los pasos de la síntesis de proteínas, tenemos el segundo paso que sería la transcripción. La transcripción, como ya se lo he venido repitiendo, no es otra cosa que es transcribir, es llevar la información genética que está en el núcleo y no puede salir. Entonces se lo transcribe esa información genética al ARN mensajero y del ARN mensajero se lo lleva al de transferencia. Y de esa manera es donde se va formando prácticamente, una cadena nueva. Miren que aquí tienen ustedes el ADN, entonces es para que cuando el IFE les pregunte, ustedes sepan. En la síntesis, miren que allá arribita dice que adenina se une a la timina. Y así sucesivamente, adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina y así sucesivamente. Pero ya en la transcripción, miren que ya cambia, ya la información genética ya no está en el ADN, sino que pasó al ARN. Miren bien el dibujito donde está con rojito, que ya la adenina en la transcripción se une al uracilo. Entonces ya se transcribió, ya el molde ya no es igual a la primera. Y ya en la traducción se encuentra una secuencia de tripletas o codones que cada uno va a dar origen a un aminoácido. Entonces ahí en el código genético está bien explicado. Ustedes saben que los aminoácidos son 20, ya eso lo vimos. Bueno, y por último vamos a hablar del código genético. Bueno, ustedes saben que el código genético es un conjunto de normas por las que la información codificada en el material genético, o sea, las secuencias de ADN o ARN se traduce en proteínas. Entonces, el código genético prácticamente es lo que, se va transformando en la formación de las proteínas y para eso aquí tenemos ese código genético. El código genético es una serie, es una serie de normas, pero está codificado por tripletas. Entonces miren que ahí tenemos, en la parte de arriba tenemos el uracilo, tenemos la citosina, adenina y la guanina.
Lo mismo ocurre, recuerden que estamos hablando del ADN y el ARN, por lo tanto si multiplicamos 4 por 4 nos van a dar 16 combinaciones. Y cada tripleta o cada codón me da origen o me ubica prácticamente un aminoácido. Recuerden que nosotros antes de salir, digamos, con esta pandemia, yo les había explicado los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos pues son las unidades básicas que forman a las proteínas. Entonces los aminoácidos son los que se unen para formar esa proteína. Entonces, ustedes lo que tienen que entender es que hay unos aminoácidos que inician la cadena para formar esa proteína y hay unos aminoácidos que me dicen terminó la cadena. No se les vaya a olvidar cuando el IFE, por ejemplo, coloque un codón. Codón es la unión de varias tripletas. Entonces, en ese codón les van a preguntar cuántos aminoácidos hay presentes, por decir algo. Ustedes lo que tienen que mirar es que siempre el AUG, o sea, la metionina, que es un aminoácido, es donde se inicia la cadena para formar la proteína. Ustedes tienen que buscar, si encuentran digamos en la segunda tripleta, a partir de ahí es donde van a comenzar a contar. Entonces, la metionina, o sea, AUG, adenina, uracilo y guanino, es donde se inicia el codón. Y el UAA y el UAG o el UGA, allá donde dice alto, es donde prácticamente se terminó de formar la proteína. Entonces, ustedes, por ejemplo, si les preguntan cómo se llama el codón o cómo se llama la proteína o cuáles son los aminoácidos, ustedes simplemente se van a este cuadrito, al código genético. Y mira, si les dio, por ejemplo, AUU, o sea, adenina, uracilo y uracilo, por ejemplo, es la isoleucina. O si les dio, miren que la valina tiene cada uno tiene 4 combinaciones. La alanina puede tener 4 combinaciones, la treonina 4, la prolina 4, la serina 4, la fenilalanina, la leucina. Entonces, cada uno me va indicando la manera como se va formando el codón. Aquí lo más importante de este tema es que ustedes, cuando les salga, por ejemplo, una cadena así, como esta que tienen aquí, aquí ya prácticamente se dio la traducción, o sea, de esos codones. Miren que tenemos un codón con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. De esos aminoácidos me están diciendo que ahí hay un alto, o sea que prácticamente la UAG terminó. Y me están diciendo que el AUG es donde se inicia. Entonces ustedes cuentan cuántos aminoácidos se produjeron. Entonces el primero es la treonina, el glutamato 2, la leucina 3, la adenina 4 y la adenina serían 5. Porque allá la última no la cuentan porque dice que es alto. Entonces, chicos, esta es prácticamente la clase que ustedes van a desarrollar. Ahorita les voy a pasar unas copias para que ustedes simplemente, si tienen dudas, la lean. Porque de todos modos ustedes son opcional, buscar en internet, buscar en libros, para que ustedes entiendan bien el tema. Pero esto es prácticamente lo que hace alusión a la síntesis de proteínas.